Y si sin verlo comenzaremos donde nos quedamos y conoceremos las grandes maravillas de Oriente. El tomo 12, el capítulo 3, página 85 a 88. Y nos quedamos en la última versión acerca de lo que decía John Stuart Mill. Si no creemos ya en los agentes sobrenaturales, en los ángeles, arcángeles, ningún milagro podrá probarnos a nosotros su existencia. Claro, si son los grandes materialistas nunca van a creer. El milagro mismo, en este punto, el milagro mismo considerado simplemente como un hecho extraordinario, puede ser certificado satisfactoriamente por nuestros sentidos o por nuestro testimonio. Pero nada podrá probar jamás que sea un milagro, dice este. Así que estos milagros, como no creen, pues no ocurren, considerados simplemente como un hecho extraordinario, puede ser certificado satisfactoriamente por nuestros sentidos o por testimonio de otras personas, pero nada va a probar jamás que sea un milagro, dicen estos obstinados de la ciencia. Queda aún otra hipótesis posible, la de que el milagro sea resultado de alguna causa natural desconocida. Y esta posibilidad no puede excluirse tan completamente como para no dejar otra alternativa que la de admitir la existencia y la intervención de un ser superior en la naturaleza, como decían tantos. La explicación al milagro dice que sea el resultado de una causa natural aún desconocida por la ciencia. Causa natural, los Dhyani Chohanes, los Prayapati, los Sefirotes. Y esta posibilidad no puede excluirse tan completamente como para no dejar otra alternativa que la de admitir la siguiente: la existencia y la intervención de un ser superior en la naturaleza, una deidad. El ser superior es la mente universal, es Mahat, es el tercer logos, es Brahma, es Zeus, es Odín o el perro Jehová. Este es precisamente el punto que hemos tratado de hacer comprender a nuestros lógicos y físicos, como dice el propio Stuart Mill. No podemos admitir una proposición como ley de la naturaleza y sin embargo creer un hecho en contradicción real con ella. Muy cierto lo que se ve en este caso. Es lo que Elena tanto se esforzó a los científicos, a los físicos y a los lógicos, que hemos tratado de comprender a nuestros lógicos y físicos. Esto es precisamente lo que hemos tratado de hacer entender a nuestros lógicos y físicos, que hay una deidad oculta en la naturaleza. Como dice el propio Stuart Mill, no podemos admitir una proposición como ley de la naturaleza y sin embargo creer un hecho en contradicción real con ella. Creemos en la gravedad que atrae los cuerpos, pero la levitación contradice este principio universal. La gente que levitan, como pasó con muchos monjes budistas, con Jesús caminando sobre los océanos, la levitación. Debemos no creer en el hecho alegado, la levitación, o el milagro, o creer que nos equivocamos al admitir la supuesta ley. Esas son las dos versiones: o creer que nos equivocamos con esta ley, o admitir la supuesta ley como un error. O creer que nos equivocamos al admitir la supuesta ley. Dice el señor Hume, cita lo siguiente: firme e inalterable experiencia de la humanidad. El señor Hume cita lo siguiente sobre la firme e inalterable experiencia de la humanidad, que establece las leyes cuyo funcionamiento ipso de facto hace imposible los milagros. Entonces este empirista, David Hume, cita esa firme e inalterable experiencia de la humanidad, en itálicas, en cursiva, firme e inalterable, no puede cambiar y es firme. Esa experiencia de la humanidad que se basa en todas las cosas, que establece las leyes cuyo funcionamiento ipso de facto, inmediatamente en el acto, hace imposible los milagros, decía Hume. La dificultad estriba en el uso que hace del adjetivo que aparece en cursiva. Esos son firme e inalterable experiencia. Porque se trata de una suposición de que nuestra experiencia nunca cambiaría y que, en consecuencia, siempre tendremos los mismos experimentos y observaciones en los que basar nuestro propio juicio o prejuicio. Lo que decía Hume, la gran verdad que Elena como lo comenta, la dificultad, porque se trata de una suposición de que nuestra experiencia nunca cambiaría y que en consecuencia siempre tendremos los mismos experimentos y observaciones en los que basar nuestros propios juicios o prejuicios. Tanto las observaciones, tanto los resultados. También ignora Hume por completo los relatos recopilados de experimentos filosóficos y descubrimientos científicos de los que pudimos habernos visto privados temporalmente. Lo que Hume no hace en este caso: ignora por completo esos relatos recopilados de experimentos filosóficos
y descubrimientos científicos de los que pudimos habernos visto privados temporalmente. Así, por ejemplo, el incendio que destruyó la gran biblioteca de Alejandría y la destrucción de Nínive, a Babilonia. El mundo ha estado durante muchos siglos sin los datos necesarios, sobre los cuales estimar el conocimiento real, esotérico, secreto y exotérico público de los antiguos. Así estamos en la parte acerca de esto, de la destrucción. Como nos privamos de esas evidencias en ese punto. Así, por ejemplo, el incendio que destruyó esa gran biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó con Hipatia? Que las hordas cristianas fueron a destruirlas, esos malditos católicos, a la hermosa Hipatia, la filósofa, hija del matemático Teo. Así que ese incendio, la biblioteca de Alejandría, que fueron 3, y la destrucción de Nínive, que esta era la capital de Babilonia, ocurrida en el año 612 a.C. La destruyeron. Fue destruida por el rey Medo Ciaxares. Es la ciudad más grande de toda su época. Nínive, hermosa y bella, fue destruida, como la biblioteca de Alejandría. Todos los pergaminos y los libros se escondieron. El mundo ha estado, debido a esto, durante muchos siglos sin los datos necesarios sobre los cuales estimar el conocimiento real, esotérico y exotérico de los antiguos. Pero en los últimos años, el descubrimiento de la piedra Rosetta, los papiros de Ebers, los papiros de Abignei, de Anastasi y otros tantos papiros, y la exhumación de las bibliotecas de azulejos han abierto un campo de investigación arqueológica que probablemente conducirá a cambios radicales en esta experiencia firme e inalterable, como decía Hume. Todos estos grandes descubrimientos han ocurrido. La piedra Rosetta estaba peleando Inglaterra contra Francia y encontraron esta piedra escrita con un decreto publicado en Memphis, la ciudad de Memphis, el rito de Memphis, en el año 196 a.C., en el nombre del faraón Ptolomeo V, mandó edificar esta ley, esta piedra. El decreto aparece en 3 escrituras distintas. En la parte de arriba está en jeroglífico, que es la lengua sagrada de los egipcios. En la parte de en medio está en demótico, que es la lengua vulgar de los egipcios. Y en la última está el griego antiguo. Por lo cual, sabiendo griego antiguo y comparando los textos, fueron descifrando lo que son. Champollion el Grande descifró todo cómo leer las escrituras sagradas de Egipto, los jeroglíficos. Gracias a estos grandes descubrimientos como la piedra Rosetta, el papiro de Ebers, un papiro, es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos. Fue redactado en el antiguo Egipto cerca de 1500 a.C. Está fechado en el año 8 del reinado de Amenhotep I de la dinastía 18. Descubierto entre los restos de una momia en Luxor. El papiro está en una momia en Luxor, ahí lo encontraron. El papiro fue comprado por el egiptólogo Ebers, quien lo tradujo, y es uno de los documentos escritos más largos encontrados en el antiguo Egipto. Se trata de un rollo de papiro de 110 páginas, que mide más de 20 metros de longitud y unos 37 centímetros de alto. Vaya. Describe diferentes enfermedades en el campo de la oftalmología, en la ginecología, gastroenterología y las corrientes, prescripciones y tratamientos de todas estas enfermedades. Así como un caso de depresión en el campo de la psicología. Qué papiro de Ebers, qué magnífico. O también lo podemos encontrar en los papiros de Abignei o Anastasi y otros papiros. Este Anastasi era un papiro antiguo que tiene un texto satírico utilizado para la formación de escribas. Durante el periodo de Ramesides en la dinastía 19-20. Satírico el texto este. Se llamaba Anastasi porque era por Giovanni, que era un sirio que nació en 1775, un rico comerciante anticuario. Fue cónsul general sueco y noruego y vendió grandes colecciones de antigüedades al gobierno holandés y británico. Se robaba y las mandaba a los museos británicos y de Holanda. Así que gracias a la piedra Rosetta, al papiro de Ebers, de Anastasi y de otros tantos papiros, y a la exhumación de las bibliotecas de azulejos, esas bibliotecas que estaban llenos de volúmenes escritos en hojas de barro y cocido, esas bibliotecas, el descubrimiento y la exhumación de esas bibliotecas de azulejos, han abierto un campo de investigación arqueológica que probablemente conducirá a cambios radicales en la arqueología. Ocurrirán cambios radicales en esta experiencia firme e inalterable, como decía Hume, que las leyes son basadas en la experiencia firme e inalterable experiencia de los seres humanos. Las leyes son así. El autor de la religión sobrenatural observa justamente lo siguiente, que una persona que cree algo que contradice una inducción completa, simplemente basándose en una suposición,
que es incapaz de ser demostrada o probada. Es simplemente una persona crédula, pero tal suposición no puede afectar la evidencia real de esa cosa. En ese punto, ese autor, que Arenado comenta en varias partes, La religión sobrenatural, un libro que vale la pena estudiar, observa justamente que una persona que cree algo que contradice una inducción completa, cree en la levitación. La inducción es una forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de observaciones, hechos o casos particulares. Es una inducción. Una persona que cree algo que contradice una inducción, no, que la levitación existe, contradice a la gravitación. Así que esta persona cree en algo que contradice una inducción completa simplemente basándose en una suposición, dicen ellos, una suposición que es incapaz de ser demostrada o probada. Se va a experimentar con un hombre vuela. Vean ahí, de los faquires. Es simplemente esta persona crédula. No se puede mostrar sin ello. Pero tal suposición no puede afectar la evidencia real de esa cosa, de esa suposición. Y seguimos al subtema, el profesor Corson sobre la invasión de la ciencia. Son unos grandes invasores de los científicos, la ciencia y la invasión. El subtema, profesor Corson sobre la invasión de la ciencia. En una conferencia pronunciada por el señor Hiram Corson, profesor de literatura anglosajona en la Universidad de Cornell, Ítaca, Nueva York, ante los antiguos alumnos de St. John College de Annapolis en julio de 1875, el conferenciante reprende merecidamente a la ciencia. Dice él, hay cosas que la ciencia nunca puede hacer y que es arrogante al intentar hacerlas. Es lo que dice Hiram Corson. En esa conferencia, este Hiram Corson tiene un nombre masón, Hiram Aviv. Nació en Hiram Corson en 1828 en Estados Unidos. Era profesor de literatura, profesor de retórica y oratoria. Era Hiram Corson. Dice él en esa conferencia, este es un gran profesor de literatura anglosajona en la Universidad de Cornell. Cornell es una universidad privada en Nueva York, que está ubicada en la bella Ítaca, que era un más bello Ítaca, que era el pueblo natal de Odiseo, Ítaca, Nueva York, y su Penélope. Hizo una conferencia este profesor Corson ante los antiguos alumnos de St. John College. Esta St. John College es una universidad privada de artes liberales. Es una de las instituciones de educación superior más antiguas de Estados Unidos, como Yale. St. John College, Ítaca. Hizo una conferencia este profesor Corson ante los alumnos de St. John College en Annapolis en julio de 1875, cuando se fundó la sociedad, el 17 de noviembre. El conferenciante Corson reprende merecidamente la ciencia, los reprende a esos científicos y dice, hay cosas que la ciencia nunca puede hacer. ¿Qué cosas son esas que la ciencia nunca puede hacer? Y que es arrogante al intentar hacerlas. Está arrogante, tan soberbios. Hubo un tiempo en que la religión y la iglesia fueron más allá de su dominio legítimo. E invadieron y hostigaron el dominio de la ciencia. Y le pusieron un gravoso tributo. Pero parecería que sus relaciones anteriores entre ciencia y religión están sufriendo un cambio total. Y la ciencia ha cruzado sus fronteras y está invadiendo el dominio de la religión y de la iglesia. Y en lugar de un papado religioso, corremos el peligro de ser sometidos a un papado científico. Qué buena conferencia de este Corson. Hiram Corson. Decía lo siguiente, hay cosas que la ciencia nunca puede hacer y que es arrogante a intentar hacerlas, como invadir y creerse un papa dogmático que solo crean lo que ellos digan, sin ninguna demostración. Y que es arrogante para la ciencia hacerlo. Hubo un tiempo en que la religión y la iglesia fueron más allá de su dominio legítimo. Fue la etapa del oscurantismo, de las inquisiciones, de la persecución, de la ignorancia, por no ser de esa maldita religión de homosexuales como el papa pederasta Francisco. Entonces venían los inquisidores, a los científicos les acusaban de brujas, a las mujeres científicas y las quemaban, como pasó allá en Estados Unidos, en Massachusetts, con la quema de brujas que hubo en esa región, la región muy conocida, las brujas de Salem. Hubo un tiempo en que la religión y la iglesia fueron más allá del dominio legítimo. Se hicieron emperadores, se hicieron reyes, esos malditos católicos, emitían moneda, creaban las propias leyes, perseguían a los intelectuales como a Paracelso y tantos otros, Hipatia. Hubo un tiempo en que la religión y la iglesia fueron más allá de su dominio legítimo e invadieron y hostigaron el dominio de la ciencia, como pasó con Giordano Bruno, con Hipatia, con tantos otros más, Juana de Arco. Y los católicos invadieron y hostigaron el dominio de la ciencia. Váyanse de aquí, maldita bestia.
y le impusieron un gravoso tributo, un incostoso impuesto tributo. Pero parecería que sus relaciones anteriores entre ciencia y religión están sufriendo un cambio total, viceversa. Y la ciencia ha cruzado sus fronteras y está invadiendo el dominio de la religión y la iglesia. Pasó como una venganza de todo esto, ¿no? Y la ciencia ha cruzado sus fronteras y está invadiendo el dominio de la religión y de la iglesia. Y en lugar de tener un papado homosexual religioso, pederástico, corremos el peligro de ser sometidos a un papado científico. Nos vamos por exilio y caímos en Caribdis. De hecho, ya estamos sometidos a tal papado científico. Y así, como en el siglo XVI se hizo una protesta, una reforma de Martín Lutero, en interés de la libertad intelectual contra un despotismo religioso y eclesiástico, así también en este siglo XIX los intereses espirituales y eternos del hombre exigen que se proteste contra un despotismo científico que se desarrolla rápidamente, y que los científicos no solo deberían mantenerse dentro de su dominio legítimo de lo fenoménico y lo condicionado. Estamos en una parte bastante maravillosa del mundo. Así como en el siglo XVI, 1500, hizo una protesta, la reforma de Lutero, donde él era un sacerdote alemán, agustino, pensaba que el Papa era un representante divino, y cuando llegó el Vaticano, él, para hacer las austeridades, vio como habían fiestas, prostitutas, homosexuales en los cardenales, el Papa, todo una Sodoma y Gomorra. Y después estaba cobrando dinero para ir al cielo, pagar los pecados, la indulgencia, y Martín Lutero se opuso y liberó a grandes países como Alemania, Inglaterra, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, que hoy en día son primer mundo, son más felices, hay más hermandad, hay más riqueza, y hay más conocimiento y más ciencia. Y los liberó Martín Lutero gracias a esa protesta, es que los liberó de esa bestia católica. Los países católicos en Europa y en América Latina son los más pobres, los más atrasados y los más miserables. España, Portugal, en Europa y en América, desde Río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile, todos son católicos, que hay pobreza, miseria, ignorancia y tristeza para colmo. Pero esos curas sacerdotes se viven en grandes mansiones, violan niños, no trabajan y tienen grandes salarios, son espías, esas malditas bestias, como los masones con los judíos son orejas. Así como en el siglo XVI se hizo una protesta, la reforma de Lutero, en interés de la libertad intelectual, en interés de la libertad. Tú puedes creer ahora lo que tú quieras. Fue una batalla contra el despotismo religioso y eclesiástico. Es un déspota que es un soberano, que gobierna con un poder total, sin someterse a las leyes ni limitaciones. Esos déspotas malditos de izquierda y de derecha. Soberano que gobierna con un poder total, sin someterse a las leyes ni limitaciones. Se hizo esa reforma en interés de la libertad intelectual, contra un despotismo religioso y eclesiástico. Así también, en el siglo XIX, 1800, los intereses espirituales y eternos del hombre exigen que se proteste contra un despotismo científico que se desarrolla rápidamente. Ya caímos al otro bando. Siglo XIX, otra reforma en este siglo en que los intereses espirituales y eternos del hombre exigen que se proteste otra vez contra un despotismo científico que se desarrolla rápidamente. Y que los científicos no solo deberían mantenerse dentro de su dominio legítimo, que la ciencia, que es lo fenoménico y lo condicionado, sino que deberían reexaminar sus bienes, su acervo en comercio, para que podamos estar seguros de que hasta qué punto las existencias de lingotes de oro en el sótano, en cuya fe ha estado circulando tanto papel, son realmente el oro de la verdad. Interesante parte, una comparación que hace Elena. Que los científicos no solo deberían mantenerse dentro de su dominio legítimo. ¿Cuál es ese dominio legítimo? Es lo fenoménico que ocurre con los sentidos y lo condicionado. Es decir, que no vaya a lo metafísico y lo espiritual porque no tiene la capacidad, no tiene la intuición, no tiene la psicometría. Sino que estos científicos deberían reexaminar sus bienes, acervo en comercio. Deberían reexaminar sus reservas en comercio, estos científicos. Para que podamos estar seguros de que hasta qué punto las existencias de lingotes en el sótano y lingotes de oro ocultos en el sótano, en cuya fe han estado circulando tanto papel moneda, son realmente el oro sólido de la verdad. Nos trae un poco leer un ejemplo de El Fausto de Goethe. En una de esas está el doctor Fausto, ya fue rejuvenecido, ya murió lo que es Margarita,
Y entonces él visitan un rey, un emperador con el diablo, uno hace de astrólogo y otro de cómico, y así ellos les dan una sugerencia, el diablo Mefistófeles al rey, cómo hacer para que prospere su sistema feudalista con la creación de papel moneda, que estaba acuñado con la reserva de oro que había en la montaña. Ese era el papel basado en eso. Así que los científicos deberían reexaminar sus bienes acervos en el comercio para que podamos estar seguros de que hasta qué punto la existencia de lingotes en el sótano, en cuya fe se han circulado tanto papel, son realmente el oro sólido de la verdad. Realmente del oro sólido de la verdad. Bueno, Mefistófeles y el astrólogo Fausto le convencen al rey para que la impresión de papel moneda sustentada en el impuesto a la tierra que todos debían pagar. ¿Quién dañó la tierra? El emperador. Y que hay debajo de la tierra el oro y la plata que sustentan este papel moneda. Donde se encuentra el oro del reino. Sustentan el impuesto de la tierra que todos deben pagar, donde se encuentra en la tierra el oro del reino. La comparación que nos hace Elena es que los científicos deben examinar su sistema comercial a ver si realmente es verdad lo que dicen. Y si está sustentado todas sus creencias en el oro sólido de la verdad. Qué bella expresión, el oro sólido de la verdad. Si esto no se hace tanto en la ciencia como en los negocios ordinarios, los científicos son propensos a poner su capital en una cifra demasiado alta y en consecuencia llevan a cabo un negocio peligrosamente inflado. Ese es el punto, el oro sólido de la verdad. Si esto no se hace tanto en la ciencia como en los negocios ordinarios, examinar si tienen ese oro en el sótano, los científicos son propensos a poner su capital en una cifra demasiado alta y en consecuencia llevan a cabo un negocio peligrosamente inflado. Incluso desde que el profesor Tyndall pronunció su discurso en Belfast, se ha demostrado por las muchas respuestas que ha suscitado que el capital de la Escuela de Filosofía de la Evolución, a la que pertenecía Tyndall, no es ni mucho menos tan grande como antes suponían vagamente muchas de las partes no científicas, pero inteligentes del mundo. Ese es el punto. Incluso este profesor Tyndall, John Tyndall, nació en 1820, era un irlandés, confirmó la teoría de la biogénesis, vida y el comienzo de la vida. Evidenció la existencia de formas microbianas en reposo, muy resistentes al fuego, al calor. Gracias a esto se reconoce como padre de la microbiología. Este gran Tyndall también estudió mucho los coloides, confirmó la teoría de la biogénesis, evidenció la existencia de formas microbianas, pequeñas vidas, en reposo, muy resistentes al calor del fuego. Gracias a esto se le reconoce como padre de la microbiología. Incluso desde que el profesor Tyndall pronunció su discurso en Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte, se ha demostrado por las muchas respuestas que ha suscitado ese discurso que dio Tyndall, que ya lo analizamos acá arriba, acerca de lo que él creía. Se ha demostrado que después de escuchar, incluso después de que el profesor Tyndall pronunció su discurso en Belfast, se ha demostrado por las muchas respuestas que ha suscitado que el capital, que es el oro de la verdad, de la Escuela de Filosofía, Sabiduría, de la Evolución a la que él pertenece, que su padre era Darwin, todo esto, Charles Darwin, se ha demostrado por las muchas respuestas que ha suscitado ese discurso que el capital, el dinero, el comercio, el oro de la Escuela de Filosofía, de Evolución a la que él pertenece, no es ni mucho tan grande. No tienen gran capital, tienen pequeño capital, tienen pequeña creencia, como antes suponían vagamente muchas de las partes no científicas, pero inteligentes del mundo. Una estrella para ellos. Que el capital de la Escuela de Filosofía de la Evolución, está todo eso, Huxley, Darwin y Tyndall, a la que él pertenece, no es ni mucho menos tan grande ese capital como antes suponían vagamente muchos de las partes no científicas pero inteligentes de este mundo, que sabían que no eran correctas todas sus sentencias, todas sus creencias a esta maldita bestia de Tyndall. Es bastante sorprendente para una persona no científica tomar conciencia del amplio dominio puramente hipotético que rodea al de la ciencia establecida. Todas son hipótesis, y del que los científicos suelen jactarse como parte de sus conquistas asentadas, establecidas y disponibles. Es
bastante sorprendente para una persona no científica tomar conciencia del amplio dominio puramente hipotético, todos nadan en hipótesis, ampliamente hipotético que rodea el de la ciencia establecida. Son hipótesis, no son verdades demostradas, no son axiomas. Y de que los científicos suelen jactarse tanto de ese mundo, de esa ciencia establecida, que los científicos suelen jactarse como parte de sus conquistas asentadas, establecidas y disponibles. Entonces son hipótesis, no son conquistas asentadas, establecidas ni disponibles exactamente. Y al mismo tiempo negar el mismo privilegio a otros, como los espiritistas o espiritualistas. Protestan contra los milagros de la iglesia y repudian con la misma lógica los fenómenos modernos de los espiritistas, los fantasmas de las sesiones. Exactamente. Y al mismo tiempo ellos, los científicos, niegan el mismo privilegio a otros, que solo que estén basados en hipótesis. Protestan contra los milagros de la iglesia y repudian con la misma lógica los fenómenos espiritistas modernos. Catalina King, los fantasmas, William Crookes, Wallace. En vista de la admisión de autoridades científicas como el Dr. Jaumann y otros, admiten que la ciencia moderna está pasando por un periodo de transición. Parece que ya es hora de que la gente deje de considerar increíbles ciertas cosas solo porque son maravillosas y porque parecen oponerse a lo que estamos acostumbrados a considerar leyes universales. En vista de la admisión que ahora ha hecho de autoridades científicas como el Dr. Jones, este doctor se llama Edward, nació en 1821, era un escritor, editor de Estados Unidos, conferenciante, científico, fundador de la revista Popular Science. Lo hacía para popularizar la ciencia, un gran bien Jaumann. En vista de la admisión de autoridades científicas como el Dr. Jaumann y otros que admiten que la ciencia moderna está pasando por un periodo de transición, parece que ya es hora de que la gente deje de considerar increíbles, maravillosas ciertas cosas solo porque son maravillosas y porque parecen oponerse a lo que estamos acostumbrados a considerar leyes universales en este punto. Ya es hora que la gente deje de sorprenderse y deje de considerar increíbles, poco creíbles ciertas cosas solo porque son maravillosas, maravillas, y porque parecen oponerse a lo que estamos acostumbrados a considerar como leyes universales, como la levitación que hemos estudiado. No son pocos los hombres bien intencionados del presente siglo que, deseando vengar la memoria de mártires de la ciencia como Agripa, Palix y Cardan, no logran, sin embargo, por falta de medios, comprender correctamente sus ideas. En este sentido, existen estos hombres muy bien intencionados del presente siglo que desean vengar la memoria de Giordano Bruno, de Hipatia, de Juana de Arco, deseando vengar la justicia, la memoria de los mártires de la ciencia, como Cornelio Agripa. Además, Enrique nació en 1486 en Alemania, fue un escritor reconocido, experto en ocultismo, filosofía, alquimia, cabalista, médico y nigromante. Astrólogo, jurista, astrónomo, teólogo, abogado, mercenario, humanista. Figura relevante del Renacimiento junto con Leonardo da Vinci y Pico de Mirandola. Lo metieron preso en Francia por escribir en contra de Luisa de Saboya. Increíble, hay que vengarlo a lo que sea con el Agripa. O a Palixi Trebernan, lo vimos en la última sección, nació en 1510. Era un célebre ceramista francés, pintor, alfarero, orfebre, químico, biólogo, lo que es escritor. Produjo tras 16 años una loza esmaltada similar a las porcelanas chinas. Después de 16 años de errores, lo logró y participó activamente en la fundación de la Iglesia Reformada. Todo esto era Palixi. Tuvo 16 años, imagínense, creando una loza esmaltada similar a las porcelanas chinas. Participó activamente en la fundación de la Iglesia Reformada y encarna en Francia el modelo del genio universal del Renacimiento, Palixi Berna. Se convirtió al protestantismo, por lo cual lo metieron preso. Lo liberaron y lo volvieron a meter en la Bastilla, donde falleció en 1590, pobre Palixi. Y Cardan se llamaba Gerolamo Italiano, Gerolamo. Nació en 1501, era un médico, biólogo, químico, astrólogo, astrónomo, escritor, jugador, matemático del Renacimiento, todo esto.
astrónomo, escritor, jugador matemático de nacimiento, figura clave en la fundación de la probabilidad. Fue acusado de herejía en 1570 por el tono polémico de sus escritos como con el horóscopo de Jesús. Hizo un horóscopo de Jesús, por eso lo metieron preso. Fue acusado de hereje por eso y fue procesado por la Inquisición. Estuvo preso varios meses y juró a sus ideas y se le dejó en libertad con la condición de no volver a publicar nada. Entonces te encargan los mártires de la ciencia como Bruno, Juana de Arco, Hipatia, deseando vengar la memoria de mártires de la ciencia como Agripa, Palix y Cardan. No logran estos hombres bien intencionados, por falta de medios, comprender correctamente sus ideas. No había llegado esta sabiduría de Helena, todavía no había alcanzado Europa, no la merecían. Creen erróneamente que los neoplatónicos prestaron más atención a la filosofía trascendental que a la ciencia exacta. Lo crean estos hombres bien intencionados del presente siglo. Creen erróneamente que los neoplatónicos, Plotino, Jámblico, Porfirio, prestaron más atención a la filosofía trascendental que a la ciencia exacta. No es así. Los fracasos, las fallas que el propio Aristóteles exhibe con tanta frecuencia, observa el profesor William Draper, no son prueba de la falta de seguridad, fiabilidad de su método, sino más bien de su confiabilidad, eficacia. Son fallos, fracasos que surgen de la falta de una suficiencia de hechos, dice este tipo Draper en su obra Conflicto entre religión y ciencia. Pasamos ahora a la filosofía. Tantos fracasos y fallas que tenía el propio Aristóteles, que él exhibía esas fallas con tanta frecuencia, los fracasos y fallas que el propio Aristóteles exhibía con tanta frecuencia, observa el profesor Draper, no son prueba de la falta de seguridad, fiabilidad de su método, si lo son. El método esto no sirve inductivo, es el deductivo que va de lo general a lo particular, no de lo particular a lo general. No son pruebas estos errores de Aristóteles de la falta de seguridad de su método inductivo, sino más bien de su confiabilidad, eficacia. El error es totalmente anacrónico, algo comete un error y más bien es confiable y eficacia. Son fallos, fracasos que surgen de la falta de una suficiencia de hechos. Como lo decía Draper, para cubrir las espaldas de Aristóteles, son fallos, fracasos que surgen de la falta de una suficiencia de hechos. Draper, Conflicto entre religión y ciencia, página 22. ¿Qué hechos? Podríamos preguntarnos, dice nuestra querida Elena, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos que hacen falta, que son suficientes? ¿Qué hechos son suficientes? Podríamos preguntar, no se puede esperar que un hombre de ciencia admita que estos hechos pueden ser proporcionados por la ciencia oculta, puesto que estos últimos no creen en la ciencia oculta. Esos son los hechos, en un sentido. No se puede esperar que un hombre de ciencia admita que estos hechos puedan ser proporcionados por la ciencia oculta, estos hechos, que son suficientes, puesto que ellos no creen en la ciencia oculta, estos científicos. Sin embargo, el futuro puede demostrar esa verdad. Así es, el futuro demuestra todo. Aristóteles ha legado su método inductivo a nuestros científicos, pero hasta que no lo complementen con los universales de Platón, experimentarán aún más fracasos que el gran tutor del asesino Alejandro Magno. Esta conclusión que Elena proféticamente lo dice. Sin embargo, el futuro puede demostrar esta verdad. Que la ciencia oculta puede proporcionar esos hechos. El futuro puede demostrar esta verdad. Aristóteles ha legado su método inductivo a nuestros científicos. Método horrible, ¿no? Método inductivo, que es la observación de hechos particulares para llegar a una generalización. No, así no sirve. Es lo general primero y después lo particular. Nos podemos estudiar una arteriola pequeña, y después ir subiendo hasta llegar al corazón. Primero vemos todo el organismo en conjunto y después cada parte separada. Es más eficaz. Aristóteles ha legado ese método malo de inductivo a nuestros científicos con Santo Tomás de Aquino, un demonio católico que lo llevó a la Edad Media. Pero hasta que no lo complementen con los universales de Platón, deben unirse el deductivo con el inductivo. Ahí sí se logra ver con los dos ojos, normalmente con uno. Con las dos manos se usan, solamente una, el inductivo y el deductivo, y se fusionan. Hasta que no lo complementen los aristotélicos, el método inductivo, los científicos, con los universales de Platón. Afirma la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna que lo determina todo.
Esto es una universal de Platón. La existencia de una verdad, solamente hay una, un solo universo, la unión con una diversidad, universo, afirma la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna, que lo determina todo. Esa verdad es la gran ley karma, que es la rectora de todas. Afirma la existencia de una verdad universal, objetiva y eterna, que lo determina todo. Lo que deben hacer estos científicos es unir el método aristotélico con el platónico. Hasta que no lo hagan, experimentarán aún más fracasos que el gran tutor de Alejandro Magno. Tantos fracasos, un grande fracasado esto de Aristóteles como el rey Filipo y Alejandro. El gran asesino la preparó para destruir todo Persia, Persópolis, las grandes ciudades, Egipto, Alejandro Magno, hasta que llegó en la India y ahí sí mordió el suelo. Murió Hefestión, su amigo, su amante, dicen. Bueno, que no complementen, con los universales de Platón experimentarán los científicos aún más fracasos que el gran tutor de Alejandro. Los universales son una cuestión de fe, solo en la medida en que no pueden ser demostrados por la razón y basados en una experiencia ininterrumpida. En este punto, los universales son una cuestión de fe, solo en la medida que no pueden ser demostrados por la razón. No, hay que usar la razón para todo, no la fe. Y basados en una experiencia ininterrumpida, ¿no? Los aspectos. Y entramos en el subtítulo: el creciente cuerpo vivo de la verdad. El creciente cuerpo vivo de la verdad. ¿Quién de nuestros filósofos actuales puede probar por este mismo método inductivo que los antiguos no poseían tales demostraciones como consecuencia de sus estudios secretos esotéricos? Nos lanza esta pregunta Elena. ¿Quién de nuestros filósofos actuales puede probar por este mismo método inductivo? ¿Quién lo puede probar? Que los antiguos no poseían tales demostraciones como consecuencia de sus estudios esotéricos. Como eran estudios más superiores, claro que lo conocían en este punto. ¿Quién de nuestros filósofos actuales, quién de nuestros científicos actuales puede probar por este mismo método inductivo de Aristóteles que los antiguos no poseían tales demostraciones como consecuencia de sus estudios esotéricos? Claro que lo conocían. Conocían esto, que este mismo no poseían tales demostraciones con el método platónico esotérico, conocían ciencia secreta y por eso en consecuencia tenían mucho poder. ¿Quién de nuestros filósofos actuales puede probar por este mismo método inductivo que los antiguos no poseían tales demostraciones como consecuencia de estudios esotéricos? Sus propias negaciones, los científicos, al no estar respaldadas por pruebas, atestiguan suficientemente que no siempre siguen el método inductivo, que tanto se jactan y alardean. En este punto, estos científicos. Sus propias negaciones, los científicos, al no estar respaldadas por pruebas, no están respaldadas por evidencia, son hipótesis, atestiguan suficientemente que no siempre siguen el método inductivo de que tanto se jactan y alardean estos científicos. Obligados como están a basar sus teorías, nobles más nobles, no les volen, por las buenas por las malas, en los fundamentos de los filósofos antiguos. Sus descubrimientos modernos no son más que los brotes de los gérmenes plantados por los primeros filósofos antiguos. Gran verdad. Obligados como están a basar sus teorías los científicos, no les volen, que es lo quiera o no, o por las buenas o por las malas. Obligados como están a basar sus teorías por las buenas o por las malas en los fundamentos de los filósofos antiguos. Estamos hablando de esto, ¿no? Obligados científicos como están a basar sus teorías por las buenas o por las malas en los fundamentos de los filósofos antiguos. Todas las grandes teorías de los científicos modernos son basadas en los fundamentos de los filosóficos antiguos. Sus descubrimientos modernos, los científicos, no son más que brotes de los gérmenes plantados por los primeros filósofos antiguos. Qué bella metáfora. Los descubrimientos modernos son más que brotes de los gérmenes plantados, la semilla, por los primeros filósofos antiguos. Y sin embargo, incluso estos descubrimientos son generalmente incompletos o si no abortados. Incluso estos descubrimientos son generalmente incompletos si no abortados, descubrimientos científicos modernos. Su causa está envuelta en la oscuridad y su efecto final es imprevisto e imprevisible. Vaya.
Su causa está envuelta en la oscuridad, como el primer lobo se oculta del plan divino y se oculta en la oscuridad, en lo misterioso. Su causa está envuelta en oscuridad y su efecto final es imprevisto e imprevisible, los científicos. Sobre este particular dice Jomas, el de arriba: no debemos considerar las teorías pasadas como meros errores explotados, ni las teorías presentes como definitivas. Una gran lección en este punto este hombre. No debemos considerar las teorías pasadas como meros errores explotados, ni las teorías presentes como definitivas. Todo cambia. El cuerpo vivo y creciente de la verdad solo ha cubierto sus viejos tegumentos en el progreso hacia un estado más elevado y más vigoroso. Edward Lee Jomas, sobre un libro de texto de química, página 4. Qué bella expresión de Jomas aquí. No debemos considerar las teorías pasadas como meros errores explotados, ni las teorías presentes como definitivas. El cuerpo vivo y creciente de la verdad solo ha cubierto sus viejos tegumentos en el progreso hacia un estado más elevado y más fuerte, vigoroso. Este cuerpo vivo y creciente, un cuerpo que está vivo y está creciendo, de la verdad debe crecer, expandirse, dominar el mundo. El cuerpo vivo y creciente de la verdad solo ha cubierto sus viejos tegumentos, ha cubierto sus viejas pieles, sus viejas envolturas, en el progreso hacia un estado más elevado y más vigoroso. Que bella expresión de Jomas en su libro de clase de química. El cuerpo vivo y creciente de la verdad, como es el subtema de ese cuerpo vivo y creciente de la verdad, solo ha cubierto sus viejos tegumentos, es el cuerpo vivo y creciente, solo ha cubierto sus viejas pieles en el progreso hacia un estado más elevado y más vigoroso. Es el mismo estado, es la misma verdad, es el mismo cuerpo vivo y creciente de la verdad, solo se ha ocultado, se ha cubierto sus viejas pieles hacia el progreso, hacia un estado más elevado y vigoroso. Es la verdad, es la única que ha existido por siempre, es una sola verdad. La verdad absoluta de todo, el absoluto. Así que el cuerpo vivo y creciente de la verdad solo ha cubierto sus viejas pieles, ese cuerpo vivo, un cuerpo que está vivo y creciente de verdad, solo ha cubierto sus viejas pieles en el progreso hacia un estado más elevado y más vigoroso. Increíble. Este lenguaje, aplicado a la química moderna por uno de los primeros químicos filosóficos y más entusiastas escritores científicos de la época, muestra el estado de transición en que se encuentra la ciencia moderna, como lo dijimos ahí arriba. Pero lo que es cierto para la química, lo es también para todas las ciencias hermanas. Muy correcto en este punto. He tocado de Edward L. Jomas, un libro de clase de química. Este lenguaje aplicado a la química habla del cuerpo creciente, la verdad, el cuerpo vivo y creciente, la verdad. Este lenguaje aplicado a la química moderna por uno de los primeros químicos filosóficos, Edward Jomas, y más entusiastas, que tiene el Dios adentro, pues es el entusiasmo, tiene el Dios adentro. Este lenguaje aplicado a la química moderna por uno de los primeros químicos filosóficos y más entusiastas escritores científicos de la época, muestran el estado de transición en que se encuentra la ciencia moderna. Pero lo que es cierto para la química, lo es también para todas sus ciencias hermanas, sus ciencias experimentales. Desde la llegada del espiritismo, los médicos y patólogos están más listos que nunca para tratar a grandes filósofos como Paracelso y Van Helmont como charlatanes, embaucadores, supersticiosos, y ridiculizar sus nociones sobre el arqueo o el anima mundi, así como la importancia que le daban al conocimiento de la maquinaria de las estrellas. Es en ese punto. Muy cierto. De la llegada del espiritismo, que no lo vimos nosotros fantasmas, había la marea psíquica estaba alta. De la llegada del espiritismo, los médicos y patólogos están más listos que nunca para tratar a grandes filósofos como Paracelso y Van Helmont, como los tratan ellos, como charlatanes, embaucadores y supersticiosos. Y ridiculizan sus nociones sobre el arqueo, el anima mundi, así como la importancia que le daban al conocimiento de la maquinaria de las estrellas. Ahí están estos médicos y patólogos, se han unido desde la llegada del espiritismo para contenerla. Estos materialistas no quieren perder su batalla perdida. Dice, los médicos y patólogos están más listos que nunca para tratar a grandes filósofos como Paracelso, que dicen que en una encarnación previa era de Helena,
era Paracelso, y el otro el conde de Cagliostro. Paracelso nació en Suiza en 1493. Es el más grande ocultista. Estamos en el caso de Paracelso. ¿O no? Paracelso, el gran Paracelso, no me lo quiero bien. Buscamos la parte de Paracelso. Nació en Suiza en 1493. El gran Paracelso nació en Suiza en 1493. Es el más grande ocultista de los tiempos medievales. Fue el más hábil médico de su tiempo y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba. Jamás tuvo un amigo, todo lo contrario. Estaba rodeado de enemigos, siendo los más acérrimos los eclesiásticos y sus partidarios. Se le acusaba de hacer pacto con el diablo. Fue asesinado por un enemigo desconocido a los 48 años. Fue un clarividente de grandes facultades, uno de los más grandes, los más ilustrados y eruditos filósofos místicos, un alquimista eminente. Murió pobre porque todos sus bienes los compartía con los más necesitados. ¡Wow! ¡Qué reseña más maravillosa de Paracelso! Por eso es que, desde que llegó el espiritismo, que se iba a confirmar que Paracelso tenía razón, los médicos y patólogos están más listos que nunca para tratar a grandes filósofos como Paracelso y Van Helmont como charlatanes, embaucadores y supersticiosos. Vale la pena analizar otra vez la vida de Paracelso. Nació en Suiza, 1493. El más grande ocultista de los tiempos medievales, el más grande de todos. ¿Cuál? Eugenio Filadelfeo, cuál Van Helmont. El más grande, fue el más hábil médico de su tiempo, y el más renombrado, famoso por la curación de casi todas las dolencias mediante, como los curaba, la virtud de talismanes que él mismo preparaba, en un aura como el de Olcott, o mayor, y curaba con los talismanes que daba a las personas, con símbolos, conchas. Fue el más hábil médico de su tiempo y el más renombrado por la curación de casi todas las dolencias mediante la virtud de talismanes que él mismo preparaba. Por eso tenía muchos enemigos, doctores, porque tenía una mejor clientela y los curaba más rápidamente a todos. Jamás tuvo un amigo el pobre Paracelso, todo lo contrario, estaba rodeado de enemigos, siendo los más acérrimos los eclesiásticos y sus partidarios. Se le acusaba de hacer pacto con el diablo, igual que Helena. Fue asesinado por un enemigo desconocido a los 48 años. Fue un clarividente de grandes facultades, clarividente, uno de los más ilustrados y eruditos filósofos místicos, un alquimista eminente. Murió pobre porque todos sus bienes lo compartía con los más necesitados. Qué ética tenía este hombre, qué contemplación. Paracelso también hacía homúnculos, la piedra filosofal, el alcajez. Así atacan a Paracelso y a Van Helmont. Este nació en 1577, era un célebre médico, filósofo belga, era alquimista. Fue el autor del descubrimiento químico más importante de su siglo, el descubrimiento de la existencia de los gases, sobre el cual debían erigirse más tarde las teorías de la química positiva, los gases. Gracias a la piedra filosofal transmutó metales en oro. Hizo el alcajez, el disolvente universal, que disuelve todos los cuerpos, como el agua caliente derrite a la nieve. Así que los han acusado tanto estos grandes hombres como charlatanes, imagínense, embaucadores o supersticiosos. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que lo vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Hécate, Proserpina. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivasvata, el Bodhisattva, señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la maldita humanidad entera.
Inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que todos los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2023 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos el servicio por el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido de engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo, omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra. Y en el anticristo, su único hijo y perseguidor nuestro, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte de infiernos perdurables. Satán. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva. Oh Fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende, que el gran Satán prevalezca y que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!